Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estéis viendo este vídeo. Hoy os traigo un unboxing de cositas, algunas de AliExpress y esta maravillosa cajita que tenemos aquí y que seguramente ya habréis adivinado lo que es porque la habré puesto en la miniatura, ¿vale? Entonces voy a empezar por estas cositas y la caja la dejo para el final. Bueno, estos son cosas de AliExpress para proyectos que tengo por ahí pendientes. Y, vale, como siempre a mí me pasa, ya sabéis que cuando pido cosas a AliExpress se me olvida lo que he pedido. Y, bueno, cuando viene es como si fuera una sorpresa. Esto, si no me equivoco, es un fondo para fotos de muñecas, ¿vale? Que compré, nunca he tenido ninguno y es para ver qué tal, ¿vale? Y aquí tenéis el fondo. No sé si se puede apreciar bien. Ya veremos cómo queda. Hay que plancharlo un poco, también te lo digo. Y ya veremos cómo queda, pues, cuando haga fotografías de muñecas. Si funciona, si no funciona, si tiene brillo, si hace... Bueno, demás. Esta es la primera cosa. Y ahora tenemos aquí esta segunda cosa que... Es posible que sea ropa para Barbie, porque siempre me hace falta, porque voy teniendo muñecas nuevas que voy adquiriendo y tal. Y también pelo para Shakira, mi próximo proyecto, Barbie Shakira. ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más mona! Mirad, mirad esto, por favor. Es una mini chupa de cuero, muy ochentera. Esta vez de color... ¡Ay, qué suave es! Al tacto. Es como una imitación a piel. Posiblemente se joda porque sabemos que estas cosas se joden con facilidad. Pero es que era tan mona que no me lo he podido... Pero fijaos la cremallera, qué tamaño tiene. O sea, es diminuta. Totalmente forrada. Sé que estaban más colores y creo que me costó alrededor de los 10 euros. Y aquí hay otro paquetito. Ah, vale, pues esto era lo que os decía que pensaba que era el otro paquete. Y es pelo para Shakira. Es pelo rizado porque creo que en Instagram visteis que compré dos muñecas, una Barbie Hula Hair y una Barbie Shakira, pero que estaban sin ropa ni nada. Y he comprado este pelo que es pues súper rizado, ¿vale? No lo he utilizado nunca. Así al tacto parece suave y parece pues como un muelle. Lo he comprado en dos colores. Porque como había que hacerle reruta a la muñeca porque le habían destrozado la melena, llevaba el pelo como todo desigualado y mal cortado y tal, pues digo, bueno, pues ya que se lo hago a mi gusto. Y aunque esa muñeca va con pelo liso, pues yo se lo quería hacer con pelo rizado y con mechas así como muy contrastadas, como los primeros años de Shakira. Me estoy pensando el outfit porque no sé si se lo voy a hacer rollo danza del vientre... no lo sé, o le voy a hacer el de Whenever o no sé qué, creo que era. Y ahora sin más dilación, vamos a abrir esta caja que la envidia me pudo. Todos mis amiguichis se la compraron y yo no podía ser menos. Y la necesitaba en mi vida. Cómo me gusta a mí una caja que ponga Mateo Toys. Siempre hay una Barbie dentro. El ansia me puede. Y después de pensarlo mucho, porque no sabía cuál elegir, porque no tengo dinero para comprarlas todas, pero tenía que tener una. Porque el 21 de julio se estrena Barbie The Movie de Margot Robbie. Y ¡tachán! Aquí está mi Barbie. Aquí está Margot Robbie versión western. Tenía muchas dudas, pero esta es la que más me llamó la atención desde el primer momento. Había alguna que llevaba un fashion pack que estaba súper interesante porque llevaba 3 cambios de ropa de la peli. Había la del vestidito, que la del vestido era un poco más barata y estuve a punto todo el rato. La tenía en la cesta de Amazon, me la voy a pillar.
Pero de la del vestido no me acaba de gustar el flequillo que le han puesto, porque Margot lo lleva rollo cortina y ella lleva un flequillo recto, y a mí los flequillos en general no me gustan, y en las muñecas menos me gustan, ¿vale? Entonces, sí que tengo algunas que tienen flequillo, porque tampoco es que me espanten, pero quiero decir que, a ver, si puedo elegir, prefiero la Barbie sin flequillo. La voy a abrir porque yo no soy de dejar muñecas en caja. De hecho, me gusta comprar de segunda mano porque sí me ahorro la, digamos, tentación de dejarla en caja, ¿no? Como muchos coleccionistas hacen, que siempre tiene más valor. Pero yo la tengo que abrir, la tengo que toquetear, tengo que jugar con ella, porque si no, no es lo mismo. A ver, ¿soy una niña de 6 años? Puede que sí. ¡Oh, qué bonita es! Sí que se parece a Margot. Estoy ahora viendo los defectos, ya sabéis que soy la... Siempre tengo que mirar los ojos que sean simétricos, porque no hay nada que más me reviente que no sean simétricos. Y yo creo que esta los tiene simétricos, ¿vale? Y voy a sacarla de la prisión de la caja y a toquetearla. Primero lleva, por supuesto... A ver, la review tampoco que vaya a hacer una review en sí, porque la ha hecho muchísima gente. Esta muñeca está de moda y la tiene hasta el tato, ¿vale? Tenemos su certificado de autenticidad, que ya sabéis que Barbie de colección siempre nos da un certificado, ¿vale? Bueno, no es demasiado difícil sacarla. Por fin han eliminado las bridas, las gomitas y todo eso, y solo han utilizado estas cosas de plástico, que a mí tampoco es que me encante, pero... es como mucho más fácil de sacar que las últimas. Bueno, sí, mira, aquí tiene bridas, aquí abajo, pero bueno, son de estas que son también bastante fáciles de quitar. Estas gomas, no las tiréis, un consejo. Son súper aprovechables para hacerles luego coletas y eso. Aquí el pelo sí que viene cosido al trozo de plástico este. Así que con unas tijeras y muchísimo cuidado, porque es que viene cosido con un hilo del mismo color que el pelo. A ver, que no te pueda lanzar. Bueno, y allá vamos. Esto llevaba una bridita de estas que van ahí en la cabeza, que ya se la he quitado. Vale. Bueno, la review ya la habéis visto 1000 veces. Lleva una peana y el escenario este rosa que, según dijeron en Estados Unidos para hacer la peli, no sé si sabéis que durante 1 o 2 días se agotó la pintura rosa. Correcto. ¿Vale? Y vamos a la muñequita. Bueno, el pelo lo lleva un poco chafado, ¿vale? Ahí en lo que es la parte de adelante, ¿veis aquí? Pero se entiende que es pues por el sombrero. El sombrero a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho porque también he de decir que soy una fanática de los sombreros cowboys, ¿no? Vamos a ver. El pelo va lleno de producto, como veis, para aguantar estos rizos. Y en alguna zona, también como veis, pues no le han puesto tanto producto y queda un poco raruno, ¿vale? Pero no lo veo yo así como maravilloso, ¿no? El cómo está. Pero bueno, esto ya sabéis que se puede lavar, se puede peinar y tal. La cara, pues bueno, se parece bastante a Margot Robbie. A ver, la cara de Barbie estándar, de casi cualquier Barbie, ya se parece a Margot. Esta todavía la han hecho un poco más parecida. Obviamente, o sea, haciéndole un face-up quedaría exacta. ¿Le voy a hacer el face-up? Pues no. Ya me parece ok, ¿vale? Ahí. Pero yo la veo simétrica. La boca, pero creo que la boca es así. Porque he visto reviews de otras muñecas. Porque claro, he visto... porque en tienda no está, ¿entendéis? Entonces no la he podido comparar en tienda. He visto reviews de otras muñecas y creo que la boca es como ligeramente de un lado más así, ¿vale? Pero bueno, está guay. Después tiene estos pendientes de estrella que me encantan. De hecho, me gustaría tener unos a mí, ¿vale? De este estilo. Lleva
la bandana esta en forma de pañuelo en el cuello, que también me gusta mucho, la veo pues muy chula con el outfit. El outfit es muy bonito, está bastante currado dentro de la ropa que suele llevar Barbie. También entiendo que el precio pues va un poquito pues también pues eso, porque el outfit está bien, ¿vale? Bueno, tiene muchos detallitos, tiene aquí las chapas de... Esto de aquí no es pinta, son chapitas de estrella. Está entallado, tiene las pinzas aquí, las solapas a juego con la bandana. El pantalón se abrocha con corchete, no con velcro. Gracias, Mattel. Los pantalones de campana están también súper currados, hasta la rodilla y luego abren campana. Esto quizá, la parte de aquí que lleva, está pintado, ¿veis? Eso es pintado. Lo podían haber hecho un pelín más de esfuerzo y hacérselo, haberle puesto ahí pues un cordoncito, pues sí. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, la muñeca está guay. Luego, en cuanto a articulaciones y demás, como la sexta, no lo sé. Es que no me apetece quitarle la ropa, amigo. Es que no me apetece, ¿eh? Bueno, que no le quito la ropa. Que yo creo, o sea, son articuladas, pero los pies no son made to move, ¿vale? Esto sí que me flipa. Los botines esos. Esos botines yo los quiero para mí. De hecho, los he visto en el Ulanka, si no iguales, súper parecidos, ¿vale? Lo que pasa es que mi familia luego se avergüenza de mí, entonces, pues eso, me cuesta comprármelos. Pero los he visto en el Ulanka y es que a mí este rollito oeste siempre me ha gustado mucho. Y es que los encuentro, no sé, yo diría que son los zapatos más bonitos que he visto de Barbie. Sí, o sea, son. El tacón está, o sea, está hecho, no sé, diferencia de colores, el tacón al tacto es como rugoso, o sea, quiero decir, de lo que es Barbie, los mejores zapatos que he visto. Aquí tenéis a Margot Robbie, que se vendrá conmigo al estreno, a pesar de que mi familia se siente en otra fila en el cine y tenga que estar yo sola con Barbie. Pero se va a venir. Y nada, deciros eso, pues que me gusta mucho la Barbie y que nos vemos en próximos vídeos. Y ya está, y gracias por escuchar mi chapa. Chao.